Hola, amigos y amigas del proyecto mateverso.com. Mi nombre es chus.rock y hoy les presentamos ecuaciones diferenciales exactas. Considere la ecuación diferencial de la forma m de x, y de x más n de x, y de y igual a 0. Por simplicidad en la notación vamos a escribir solamente m de x más n de y igual a 0. Como esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de orden 1, sabemos que su solución va a depender de una constante arbitraria que llamaremos c. Entonces podemos despejar la ecuación en términos de c. Entonces la solución tiene la forma de una función que depende de las variables x y y igual a una constante arbitraria c. Calculando la derivada total, tenemos que la derivada de u va a ser igual a la derivada parcial de u con respecto a x de x más la derivada parcial de u con respecto a y de y igual a 0. Si nosotros miramos la ecuación original 1 y la ecuación que tenemos ahora 2, podemos saber que son iguales salvo el producto de un factor. Entonces debe existir un factor mu, donde mu posiblemente es una función que depende de x y y, tal que la derivada parcial de u con respecto a x es igual a mu por m y la derivada parcial de u con respecto a y es igual a mu por n. En particular, si mu es igual a 1, decimos que la ecuación es una ecuación diferencial exacta. Entonces, una forma sencilla para saber si nuestra ecuación diferencial es exacta, es decir, para saber si el factor integrante es 1, es verificar lo siguiente. Si las derivadas cruzadas de segundo orden de la derivada de u con respecto a x y la derivada parcial de u con respecto a y son iguales, entonces el factor mu es igual a 1 y por tanto nuestra ecuación diferencial es exacta. En otras palabras, si la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, entonces
es exacta. Ahora, ¿cómo podemos calcular la solución? Entonces, cálculo de la solución. Nosotros sabemos que la derivada parcial de u con respecto a x es igual a m. Entonces, si nosotros integramos con respecto a x, vamos a tener que u va a ser igual a la integral de m con respecto a x más una constante de integración, pero como nuestras derivadas son parciales, esa constante de integración puede depender de, puede depender no, sino que puede ser una función de y. Entonces, nuestro problema ahora es cómo calculamos esta función. Entonces, recuerde que si nosotros derivamos u con respecto a y, esto era igual a n. Pero si la derivamos en esta expresión de acá, lo que tenemos es la derivada parcial con respecto a y de la integral de m de x más la derivada de f de y con respecto a y, que sería f' de y. Entonces, de aquí nosotros podemos despejar f' de y, que sería igual a n menos la derivada parcial con respecto a y de la integral de m con respecto a x. Y para determinar f' de y, integramos con respecto a y. Entonces, f de y vendría a ser la integral de n con respecto a y menos la integral con respecto a y de la derivada con respecto a y de esta expresión. Entonces, como lo que tengo es la integral con respecto a y de la derivada con respecto a y de una función, pues lo que tenemos es exactamente el criterio, que sería la integral de m con respecto a x. Entonces, usando esta expresión de acá y esta otra expresión, podemos determinar quién es u. Entonces, u es igual a la integral de m con respecto a x más f de y. Y la solución de 1 tiene la forma de u con respecto a xy igual a una constante arbitraria. Si les gustó este video, no se olviden de apoyar este proyecto. Déjenos un like, compartan con sus amigos y suscríbanse a mateverso.com para más contenido sobre ciencias y matemática.